Y le voy a dirigir su atención al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, por favor. Y continuamos con el tema del Evangelio en el resto del Nuevo Testamento, donde vamos del libro de Romanos, Hechos, Romanos y al fin del libro del Nuevo Testamento para ver qué tan coherente es este mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y descubrimos en esta vida que nosotros nos encontramos involucrados un sinfín de cosas en esta tierra en cuanto nosotros le damos mucha prioridad. Es porque así somos como seres humanos. Pero cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, tú descubres que la mayor parte de las cosas que estamos involucrados no tienen ningún significado. Mike Goodwin dijo esto. Él dijo, solo tiene dos cosas, ¿no?, en la vida a las que preocuparte. Hay solamente dos cosas, ¿no? Tanto si estás sano o si no estás sano. Y si estás sano, no tiene nada de preocuparte. Pero si estás enfermo, tiene dos cosas de qué preocuparte. Si te vas a mejorar o vas a empeorar. Si te mejoras, no tiene nada que preocuparte, ¿no? Pero si empeoras, solo tiene dos cosas de preocuparte, ¿no? Si vas a vivir o vas a morir. Si vives, no hay nada de preocuparte. Pero si mueres, tiene dos cosas de preocuparte, ¿no? Si vas al cielo o vas al infierno. Si vas al cielo, no tiene nada que preocuparte. Pero si vas al infierno, tiene dos cosas de preocuparte, ¿no? Original o extra tostadito. Piénsalo bien. Y tú vas a descubrir que la mayor cosa de las cosas que tú estás involucrado no tienen ningún significado. Invertimos nuestras vidas en un sinfín de cosas y nos justificamos en nuestras preocupaciones para descubrir que nada de eso te va a ayudar. Descubrimos en el libro de los Hechos, este es el día donde nace la iglesia, el libro de los Hechos. No estamos hablando de la iglesia presbiteriana, no estamos hablando de la iglesia católica, no estamos hablando de la iglesia bautista o cualquier que sea. Esta es la iglesia que nace. Ahora, hay dos tipos de iglesias. La iglesia invisible, la cual no se ve, y la iglesia visible. La iglesia visible es este edificio, ¿no? Tú vas en cada esquina, hay una iglesia. Presbiteriana, luterana, metodista, católica, etcétera, 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 ¿no? Esa es la iglesia visible. Tú ves gente que entra en esa iglesia y gente que salen de la iglesia. Entran igual y salen igual. ¿Por qué? Porque la mayor parte son religiosos. Esa es la iglesia visible. Ahora, la iglesia invisible es la iglesia de aquellos que han nacido de nuevo en el corazón. Esa es la verdadera iglesia. Cristo regresa a recoger a su iglesia, no esta. Los que son realmente nacidos de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo es que nace la iglesia? La iglesia nace del Evangelio, con todo respeto. La iglesia no nace con nuestras tradiciones, la iglesia no nace con nuestra cultura, la iglesia no nace con nuestra política y la iglesia no nace con nuestras mañas y antojos. La iglesia nace, el propósito por qué nace exclusivamente a través y por medio del Evangelio. Esa es la razón por qué nace la iglesia. Pero la iglesia se ha convertido en todo menos el Evangelio. Hoy en día tenemos la teología o la política de los asuntos sociales y culturales, la justicia social, la justicia económica, la justicia la otra justicia. Todo el mundo tiene justicia menos Dios. Pero ¿por qué nace la iglesia? La iglesia nace exclusivamente a través del Evangelio. Usted nació en su país de sus padres. Y el problema es que tenemos una locura hoy día donde todo el mundo se quiere identificar como otra cosa, ¿no? Imagínense, yo soy chino ruso. ¿De dónde sale esa tontería? Si usted nació en Venezuela, con todo respeto, no eres china, no eres rusa. So, dejemos con las tonterías, por favor. Pero ese es el problema de la iglesia. Nos identificamos
con todo menos con el Evangelio. Mi identificación primordial es mis necesidades, mi carrera, mis antojos, ¿no? Mis planes. Si tú quieres hacer a Dios a reír, preséntale tus planes. Preséntale tus planes. Pero la iglesia nace por el Evangelio, solamente por el Evangelio, nada más. ¿Qué es lo que debe de mantener la iglesia? El Evangelio. Ahora, tú puedes vivir en otro país, tal como nosotros estamos, ¿no? Pero, con todo respeto, Alba, ¿tú sigues siendo qué? ¿Y por qué? Ah, qué idea tan rara. Usted sigue siendo venezolano, ¿no? Porque ahí nació. La iglesia cuando nace ¿por qué? Por el Evangelio. Pero hemos convertido la iglesia en otras cosas. Y eso es lo que pasa en el mundo. Y no importa en qué país estamos. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos unas ideas rarísimas de lo que es la iglesia. Hemos culturalizado la iglesia. La iglesia es todo menos el Evangelio ahora. La iglesia es solamente para suplir las necesidades del pueblo. Ahora, okay, yo entiendo eso, yo no estoy en contra de eso, pero búscame eso en la Biblia. Y hoy tengo la Biblia católica y la Biblia protestante. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, para descubrir que la Biblia dice la misma cosa. Estaba hablando con un pastor que me dijo, nosotros tenemos un programa de cumplir con las necesidades del pueblo. Y estamos proveyendo comida. Bueno, si tú me regalas comida, gratis. Gracias. La voy a recibir. El problema es que quiere atraer al pueblo por la comida. Y el problema es que tú tienes que mantener el pueblo por la comida. Si tú quieres presentar un programa de jóvenes exclusivamente y así tú vas atrayendo a la gente, tú tienes que mantenerlo ¿con qué? Con programas de jóvenes, ¿no? Si es por la música, tú tienes que mantenerlo por la música, etcétera, etcétera. Y es interesante que el Evangelio no entra en el cuadro. Y ahí está el problema de la iglesia postmoderna por todas partes del mundo y especialmente aquí en los Estados Unidos. Todo tiene que ver con el gran yo. Ahora, le quiero mostrar algo, por favor. Note bien conmigo, por favor. En el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos. Este es el día que nace oficialmente la iglesia. Hasta este punto la iglesia no existía. La iglesia no existía para nada. Ese día que Pedro se pone de pie y él predica, el día de Pentecostés, ¿no? Es el día del derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos, ¿no? Y aquí en Hechos capítulo 2, quiero que vea conmigo, por favor. Y note bien, no vamos a leerlo todo, pero el mensaje de Pedro, que es el primer sermón que él predica, comienza aquí en versículo 14, Hechos capítulo 2. En versículo 14, Hechos capítulo 2, ¿no? Pero vamos a adelantarnos hasta el versículo 29. Hasta el versículo 40, por favor. Del versículo 29 hasta 40. Y note bien que Pedro está en medio de un discurso. Él está predicando, ¿no? Y es aquí, cuando él termina de predicar, más de 3,000 almas llegan a los pies de Cristo Jesús. Ahora, se menciona 3,000 hombres. Ahora, si no entiende la numerología que existe en la Biblia, es esta. Cuando se da un número, una cifra de hombres, lo tiene que multiplicar. ¿Hay esposas? ¿Hay 3,000 hombres? 6,000. ¿Hay niños? Entre 9,000 y 12,000. Mínimo. Si estamos en Latinoamérica, 25,000, ¿no? ¿Me entiendes? Por lo menos, ¿no? Somos conejos, ¿no? Nosotros somos expertos para reproducir, ¿no? Pero note bien conmigo. Ahora, ese es el día que nace la iglesia. ¿A través de qué? Del Evangelio. Y la iglesia ha abandonado el Evangelio. Y ha convertido la iglesia en algo que es hombre céntrico y ya no es cristocéntrico. Pero quiero que usted escuche bien, porque las palabras de Eddie Ildefonso no tienen ningún sentido. Pero mire lo que dice Pedro.
Aquí comenzando el versículo 29. Él dice esto: hermanos, del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar uno de sus descendientes en su trono, él está hablando de una profecía que se iba a cumplir en la persona de Cristo. Y él dice en versículo 31, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Jesucristo, que no fue abandonado en el Hades, que no fue él en Hades, ni carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Por qué? Porque David nos ascendió a los de los cielos, pero él mismo dijo el santo a su Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. A oír esto, escuche bien lo que pasa en versículo 37. A oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Escucharon el evangelio y ellos tenían suficiente inteligencia y reconocimiento de hacer una pregunta. Ellos entendían que el evangelio demanda una respuesta: sí o no. Pero el evangelio nunca permite la indiferencia. La palabra de Dios demanda siempre una respuesta, pero nunca permite una indiferencia. En la cultura de los judíos, ellos entendían que cuando se leía la palabra, ellos tenían que responder sí o rechazar no. Si tú respondes sí, hay la bendición de Dios. Si tú dices no, hay consecuencias por desobedecer. Es bien sencillo. Ahora, permíteme, no estoy aquí para ofender su inteligencia. Simplemente quiero ser más sencillo, ¿no? Para asegurar que estamos en la misma página con el mismo propósito. Ellos escucharon. Pedro le habló a los judíos en un lenguaje que tú y yo no entendemos porque no somos judíos. No estábamos aquí, no estábamos presentes en ese día. Y él le habló a ellos de una profecía que ningún gentil, nosotros somos los gentiles, ¿no? No somos judíos. Si hubiéramos escuchado este mensaje la primera vez, del versículo 14 hasta 28, nunca hubiéramos comprendido nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mira, los judíos eran el único pueblo que había recibido, ¿qué? La palabra de Dios. Ningún otro pueblo en toda la tierra, en 200 países que existen hoy en día, había recibido la palabra de Dios. Solamente los judíos. Ahora tú y yo tenemos la palabra, ¿por qué? Por los judíos, ¿no? Y como le había dicho en el pasado, la madre, la abuela de las religiones es que el judaísmo, la madre es el catolicismo, ¿no? Y el nieto es ¿quién? Los cristianos. Ese es el orden. ¿Entiendes? Ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí viene, unos varios siglos después de Cristo, viene la Iglesia Católica Romana, ¿no? Viene adoptando ¿qué? ¿Qué es lo que viene adoptando? Todo el judaísmo. Si tú le ves a un típico católico hoy día y dice, güey, yo soy católico, yo entiendo eso, pero ni conoces las raíces de su religión. Viene de los judíos. Si tú le hablas a un cristiano hoy día, ¿y qué es lo que significa un cristiano hoy día? ¿Quién sabe? Porque tenemos tantas categorías de que yo soy cristiano. Yo no sé lo que significa eso. Hay, deja ver, presbiterianos, hay luteranos, hay metodistas, hay un montón de istas, ¿no? Por todas partes, ¿no? Y cada uno tiene su sabor, su color, y etcétera, 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 etcétera. Pero la cosa es, si tú le preguntas de dónde nacen sus creencias,
Bueno, yo soy bautista. Okay. ¿Y dónde tú crees sacó la mayor parte de esto? Del catolicismo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Todo está conectado. No podemos. Mira, es una locura decir, bueno, aquí están los judíos, aquí están los católicos y allá están los cristianos. Como si nunca se habían conocido. Tenemos la abuela, la madre y la nieta. Tenemos que entender eso. Sí, a mí mis amigas en Venezuela me preguntan, pero, perdón que interrumpa, pero ¿cuál es la diferencia? Que el cristiano es catolicismo y yo, bueno, sí, Bueno. y es difícil explicar, pero bueno. Pero todo comienza con el Evangelio. ¿Cuál fue el propósito cuando nace el judaísmo con Abraham? ¿Te recuerdas en Génesis capítulo 15? Ahí hablaba en capítulo 17, capítulo 19, capítulo 22 de Génesis, ¿no? Dios le habla a Abraham y Abraham se convierte en Abraham y dice, y se le fue contado ¿por qué? Por justicia. Quiere decir que él creyó el mensaje que Dios le había hablado a él directamente, que era ¿qué? El Evangelio, pero en el estilo de judíos, pero el Evangelio. Ahora, nosotros usamos otro lenguaje, otro idioma, pero el Evangelio es el Evangelio. Mira, Dios es Dios entre los judíos, Yahweh, y nosotros decimos Dios. Si tú vas por toda parte del mundo, cada uno tiene un nombre para Dios, pero Dios es Dios, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? El Evangelio es el Evangelio. Ahora, si tú entiendes eso y comprendes eso, ahora note bien. Él está hablando y él responde. Pero este es el día que nace oficialmente la iglesia como tú y yo la conocemos. En versículo 37 ellos acaban de escuchar el mensaje de Pedro y ellos dicen, a oír esto, con pujidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Porque para este punto en la historia del judaísmo, porque la iglesia no existe todavía, el judaísmo había estado en un estado de apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Falsa enseñanza por más de 700 años. El judaísmo había distorsionado la palabra de Dios. Había 10 mandamientos. No 11, no 12, no 20. 10 solamente. Y es sencillo, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El hombre le gusta complicar las cosas. Hay 10 mandamientos que cubre toda la existencia y vivencia del ser humano. Todo. Pero los judíos vinieron y le añadieron 631 leyes y reglas más encima de los 10. Y se aferraron a los 600 y pico de leyes y reglas y comenzaron a ignorar los 10. Y se formó esa bendita palabra que la Biblia, y escuche bien, que la Biblia condena. ¿Cuál es la palabra famosa nuestra? Es nuestra tradición. Y es irónico que es la palabra que la Biblia condena, pero nosotros exaltamos. Ya tenemos 2000 años cuando nace la iglesia y todavía estamos aferrados a nuestras tradiciones. Yo prefiero morir con mi tradición que aceptar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así somos. Así somos. ¿Cuántas veces yo y mi esposa en Sudamérica estuvimos allá por casi 5 años? Pero aquí así somos en nuestra tradición. ¡Wow! Así somos en nuestra tradición. No importa lo que dice Dios. No, así somos en nuestra tradición. Yo dije, pero la Biblia, tú vas a descubrir 19 veces en la Biblia, Dios condena la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición vino a suplantar, ¿qué? La palabra de Dios. Y la tradición se convierte en su propia verdad. Tenemos la palabra de Dios y tenemos nuestra verdad.
Esta es la palabra de Dios y esta es la verdad que nosotros vivimos. Le damos un asentimiento mental a esta, sí, reconocemos que esta es la verdad, pero esta es la que nosotros yo voy a vivir. Así somos. Y en Latinoamérica, somos expertos en eso, en Latinoamérica. Ahora, escuche bien. Ellos sabían por lo menos que tenían que responder. ¿Qué haremos? Primero que al fin del versículo 37. Y Pedro ahora le planta este gran mensaje en versículo 38. Dice, y Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, esa frase, recibiréis el don del Espíritu Santo, es la frase que no es lo que dicen los pentecostales, que recibir el don del Espíritu para hablar en lenguas. Este no es lo que está hablando. La frase aquí, porque hay muchas partes en la Biblia que es difícil comprender en inglés y en español simplemente porque tenemos malísimas traducciones. En griego dice aquí, mira cómo dice, y dice así, y Pedro le dijo en versículo 38, y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don de salvación. ¿Cómo es que uno nace de nuevo? A través del Espíritu Santo. Yo no puedo nacer a las solas, ¿no? Tiene que ser, necesito un agente externo de mi persona. Si nosotros nacemos de nuevo, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Ese es el contexto. Y luego le dice en versículo 39, ¿por qué? Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios, nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, etcétera, 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 etcétera. Ahora, para asegurar que estamos en la misma página, ¿no? Y la razón por que yo utilizo dos Biblias, ¿por qué? Porque entre nosotros tenemos unos pleitos y discursos y debates que no tienen sentido, pues nos encanta. Mira, hay gente que se levanta en la mañana y le encanta a debatir, le encanta discutir con la persona. Es que si no discuten a alguien, no están felices. Tienen que regañar a alguien, le tienen que gritar a alguien, ¿no? Para sentirse bien. Yo no sé lo que es. Mija, toma 2 aspirinas. Es mejor, ¿no? Toma 2 pastillas y te calma. Pero mira, vean, ahora en la versión católica, mira bien. Y como ustedes saben que nuestro programa sale al aire en Latinoamérica, eso mira bien, son para todos mis hermanitos católicos, escuchen lo que dice tu Biblia. Dice esto, versículo 29, capítulo 2. Hermanos, permíteme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su sepulcro aún se observa entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios les había jurado solemnemente sentar en su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo, ni su cuerpo experimentaría la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello somos testigos de todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado y él, habiendo recibido del Padre, del Espíritu Santo prometido, lo ha derramado como ahora lo están viendo y oyendo. ¿Por qué? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dije el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. Versículo 36, sepan, pues, con plena seguridad, todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías, esa es la palabra Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mesías. La palabra Mesías es la palabra Cristo, que significa Redentor, Salvador. Sí. Esa es la misma palabra. Cristo no es el apellido de Jesús, ¿okay? Es su título. Y él dice, a este Jesús, quien ustedes crucificaron. Ahora mira lo que dice el versículo 37. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón compungidos, ¿no? Y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Por qué? Porque eran judíos. Ahora mira, 38 en la versión católica dice, Pedro le respondió, conviértense y hágase bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para quien
Para que queden perdonados sus pecados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, que es la salvación. Ahora, nota que dice la misma cosa. No estamos discutiendo religiones, no estamos discutiendo denominaciones. La iglesia nace a través del Evangelio. Con todo respeto, naciste en Venezuela, con todo respeto, tú puedes ser ciudadana americana, pero su acta de nacimiento dice ¿qué? Venezolana. Y cuando tú mueres, venezolana. ¿Me entiendes? El creyente es creyente. Tú naces de nuevo por el Espíritu Santo. La iglesia se ha convertido en una cultura, en una tradición, menos el Evangelio. Este es el problema que existe hoy día por todas partes del mundo. Por esa razón estamos respondiendo. Porque importa, hay muchas iglesias cristianas evangélicas que andan chuecas igual. Sí, pero la católica nunca leyó la Biblia. Yo entiendo, pero mira bien. Nosotros tenemos que fijarnos qué es lo que dice la Biblia. Mira, la Iglesia Católica tiene muchos creyentes verdaderos que cuando ellos mueren van a entrar en el cielo. La Iglesia Cristiana tiene muchos creyentes verdaderos que cuando ellos mueren van al cielo. Pero ambas iglesias tienen un montón de falsos también que cuando ellos terminan van al infierno. Ahora, ¿qué porcentaje de qué iglesia? ¿Quién sabe? Pero sabemos que el ser humano es el ser humano. Hay buenos y hay malos, ¿no? Esa es la realidad. Pero mira bien, aún cuando Pedro le dice a la gente en Pentecostés lo que deben de hacer en respuesta a sus proclamaciones de la muerte y resurrección de Jesús, él le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese es el mensaje. Esto no es complicado. Este es el mensaje. Como le dije al principio, solamente hay dos cosas importantes en esta vida: si tú tienes salud o no tienes salud. ¿No? Si tú tienes salud, no hay de preocuparte. Pero si estás enfermo, tú tienes dos problemas. ¿Por qué debes de preocuparse? ¿Se va a mejorar o te vas a empeorar? Si está mejor, no debes de preocuparte. Si se va empeorando, hay dos cosas que uno debe de preocuparse, ¿no? ¿Voy a vivir o no voy a vivir? Si uno vive, chévere, no hay ningún problema. Pero si muere, tú tienes dos problemas que tú tienes que preocuparte. Si vas al cielo o vas al infierno. ¿Me entiendes? Y tú vas a descubrir que todos los años donde tú has invertido toda su energía no tiene ningún significado. El propósito por que tú y yo nacemos de nuevo es porque nos estamos preparando, escuche bien, nos estamos preparando para morir. Qué mensaje glorioso. La gente dice, y tú le dices, una persona dice, tú estás loco. Bueno, ese es otro tema. Permíteme afirmar y a confiar. Sí, pero no cambia el mensaje. Tú y yo nos estamos preparando para apartar de esta tierra. Ahora, ¿quién tiene prisa hoy? Tenemos un bus ahí afuera y un chofer para llevarnos al cielo, ¿no? Si tú quieres. Pero como no veo que nadie tiene prisa aquí, pero la verdad es que esa es la verdad. Sí. Mira, en esta tierra hay 8, escuche bien, hay 8 billones. ¿Te imaginas esto? 8, mira, cuando yo y mi esposa comenzamos, que ya son 52 años atrás, era 6 puntos y algo billones en toda la tierra. Ahora son 8.3 billones de habitantes en la tierra. La India tiene 1.4 billones, la China tiene 1.3 o 1.4, depende de quién está discutiendo. Solamente entre dos países 2.5 billones, son solamente dos países. ¿Te imaginas eso? Los Estados Unidos tienen 331 millones. ¿Venezuela? 21 millones. ¿Ecuador? 12.
Pero mira bien. Pero la Tierra tiene 8 billones de habitantes. 8 billones. Ahora te voy a ayudar con el concepto. Pero cada año mueren 62 millones cada año en todo el mundo. 62 millones cada año mueren en la Tierra. Casi 200 países. 62 millones mueren cada año. Permíteme ayudarte con el concepto. Eso quiere decir que 150,000 personas mueren al día. 150,000 al día en todo el mundo. ¿Y cuál es la probabilidad que tú te encuentras dentro de esa cifra? Dice, pero si así sigue, se va a terminar la tierra. No. Es que si tú le permites a los de la India y a Latinoamérica, no te preocupéis. Porque cada año nace, escuche bien, 138 millones. 138 millones nacen. Mitad mueren al año. Permíteme ayudarte con el concepto un poquito más. En otra palabra, 320,000 personas nacen cada día. 320,000 nacen al día. 150,000 mueren al día. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de ese grupo que entran en el cielo? ¿Cuál es el porcentaje de ese grupo que van en camino al infierno? El día de hoy, esta tarde no está garantizado. Esta noche no está garantizada. Pregunta al padrecito que salió del trabajo, cruzó la calle y un carro vino y se lo llevó. Y él tenía planes para asistir al cumpleaños de su hija con su bolsita de paquetes de regalos. La iglesia nace solamente por el evangelio. Esa es la única razón por qué nace. Pero nosotros la hemos convertido en todo otras cosas menos el evangelio. Note la exhortación de Pedro. Y no es muy elaborada. Él lo dice en una forma bien sencilla. El juicio de Dios es otra vez implícito, pero sigue estando ahí de igual forma. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted necesita a Dios para perdonar sus pecados y que no le juzgue por ellos. Eso es lo que yo necesito. ¿Cuál es la solución? La muerte y la resurrección de Jesucristo, de las cuales Pedro ha hablado extensamente en su sermón. ¿Cuál es la respuesta necesaria? Arrepentimiento y fe, mostrándose por medio del bautismo. Esa es la razón por que la gente son bautizados. No solamente porque necesitan bañarse ese día. Esa es la razón. Ese es el evangelio. Tenemos que alcanzar al pueblo con este mensaje. Pero ¿cuál es la respuesta de la gente? Es que yo soy metodista. Yo soy luterano. Yo soy católico. Yo soy bautista. Yo soy qué sé yo. Y no te está preguntando lo que tú crees, lo que eres. Pero yo te puedo decir definitivamente lo que eres. Está perdido. Dime una pregunta. Si vamos a tomar una línea de 0 a 10, de 0 siendo menos, nada, 10 siendo máximo. Esta es mi pregunta. ¿Cuál sería el número, la cifra, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? ¿Cuál es la relación que tú tienes con Dios? Entre 0 y 10.
Esa es la pregunta. Dice, pero no es tan importante. Seguro que sí. Implica si el Evangelio está gobernando tu vida, sí o no. Y para la mayor parte de la gente, es su necesidad que está gobernando su vida, en la cual usan para justificarse del por qué sí y del por qué no. Entre 0 y 10, ¿cuál es su relación? Indique cuál es la relación que tú tienes con Dios. Porque te recuerdas, si estás con salud, nada hay que preocuparte. Si no estás con salud, hay 2 cosas que se debe preocupar. El día de hoy no está garantizado. No está. ¿Entiendes? Estaba compartiendo la última vez que yo estaba en Sudáfrica y fui a predicar en una iglesia y a la mano derecha, sí, en la tercera fila, 1, 2, 3, el asiento número 3 adentro. Y yo estaba en la puerta cuando entré a la iglesia, me presentaron con un diácono, hablé con él, muy amable, el hombre, pero súper amable, ¿sabe qué? Y eres el orador que viene hoy día para predicar. Sí, ¿sabe qué? Estamos planificando un almuerzo contigo esta tarde, Oh, gloria a Dios, amén. Pero tierno, muy dulce. Y el pastor me dijo, sí, pero él no es salvo. Ok. Pero el hombre muy amable. ¿Conoce gente así? Sí. Tierno, muy amable y mira, ellos te bañan con amor, y con cortesía, con ternura y todo. Y el hombre estaba así. Yo fui a predicar. Estoy predicando. Está en la tercera fila, tercer asiento. En medio de la predicación, él muere. ¡Pum! La cabeza le toca el hombro de la esposa y ella. Y ahí murió. Tú no sabes cuándo tú vas a apartar de esta tierra. Pero tú la gente dice, no, hay tiempo. Hay tiempo. Ese padre que se había salido de la tienda comprando los regalos para el cumpleaños de su hija, hay un buen tiempo esta noche. Y nunca alcanzó. Nunca llegó. Ese es el problema. La iglesia, su propósito, su misión primordial es el Evangelio. Cuando usted lleva a un paciente al hospital, ¿cuál es el propósito de llevarlo a un hospital? Hola. ¿Para qué? Que se mejore. Bueno, ojalá que sí, ¿no? Esa es la misión, ese es el propósito. Hay médicos, hay enfermeras, hay un montón de expertos en quién sabe qué, ¿no? Ahí están. ¿Cuál es la misión primordial de ellos? Atender al paciente que está enfermo, ¿sí o no? Sí. Exclusivamente. Ellos están ahí para entretenerlos como un circo. No, hombre. Pero ¿cuál es la misión primordial de la iglesia? El Evangelio. Pero nosotros hemos convertido la iglesia en todo menos el Evangelio. Ese es el problema. Tú y yo tenemos amigos, tenemos familia, tenemos conocidos, tenemos vecinos, tenemos un sinfín de cosas. Y lo peor es ver una esposa que está sufriendo, y he hablado con muchas esposas, y me dice, y veo que mi esposo, un buen hombre, trabaja duro, y él está en camino al infierno si él muere ahorita. Buen hombre, no lo niego, en términos humanos. Provee, hace esto, se sacrifica, pero él es tan bueno que él está convencido que Dios lo tiene que aceptar porque él es buenísimo. A pesar que no honra a Dios, le falta respeto a Dios, blasfema, Sí. Y la mujer sufre 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años casado con este hombre.
solamente para sufrir de nuevo cuando Él muere, para saber que Él está en camino al infierno. ¿Cuál es nuestro propósito? Es que ya no me escucha. Comienza a orar, Dios te escucha a ti. Pues ¿sabes lo que pasa? Estoy resignada que ya no puedo hacer nada. En ese caso es que tú estás diciendo que tú no crees en Dios. Dios responde. Dios responde. Dios responde. La esperanza no está en otro ser humano, la esperanza está en un Dios vivo. Eso note bien. ¿Cuál es la respuesta necesaria? Es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Donde muestra, evidenciándose por medio del bautismo. Tú te puedes bautizar en agua todo lo que tú quieras. Solamente sales mojado, arrugado, ¿no? Con un poquito de cloro. Pero eso no te va a ayudar. El bautismo es algo simbólico de lo que ha sucedido en tu corazón. Ahora, note lo que dice Cristo. Ahora, note bien, Pedro sigue predicando. Abre su Biblia en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, se la quiero mostrar. Hechos capítulo 3, mira lo que dice. Porque hay otro sermón de Pedro, y aquí lo encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 18 hasta 19. Hechos capítulo 3, versículo 18 hasta 19. Estas 4 verdades cruciales son nuevamente obvias aquí. ¿Te recuerda? Dios, hombre, Cristo, respuesta. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Mira lo que dice Pedro aquí, versículo 18 y 19. En la versión cristiana dice esto: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Bueno, en la versión católica lo dice de esta forma. Dice: pero Dios cumplió de este modo los que antes que había anunciado por medio de todos sus profetas que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvense a ustedes a Dios y conviértense para que Él les borre sus pecados. Dice la misma cosa, ¿sí o no? Tenemos que hacer ¿qué? Algo. ¿Te recuerda? En Hechos capítulo 2, versículo 38, ellos le dijeron a Pedro: ¿y qué haremos? ¿Qué es lo que tú esperas qué es lo que tenemos que hacer? Cada vez, no importa qué versión tú estás leyendo, la católica o la protestante, tú tienes que responder. Lo peor es oír y escuchar y hacer nada. Porque cuando termina, nunca tu padre te ha dicho, o tu madrecita, ¿te lo dije? ¿No? Tú no prestas atención y luego viene el dedo larguísimo o la cuchara de madera y dice: te lo dije, ¿no? Y tú no quieres escuchar esa palabra, te lo dije. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Terminan, mueren y van al infierno, y lo peor es: te lo dije. El Evangelio demanda una respuesta, sí o no, pero nunca encontramos lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a insultar, no va a insultar su inteligencia. Dios sabe que tú entiendes. El problema aquí no es entendimiento, el problema es que yo rechazo lo que dice la palabra. Muy bien. Voy a seguir orando y orando y orando, que antes que tus ojos cierren por la última vez, que te has arrepentido. Porque si no, te vas a encontrar original o extra tostadito en la presencia del Señor en el infierno. En otra versión de la Biblia dice así. En la versión del campesino dice esto, versículo 18: pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Por eso dejen de pecar y vuelven a obedecer a Dios. Es sencillo, ¿no? Esto no es complicado. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. ¿Cómo? ¿Él se va a olvidar simplemente por olvidar? No.
Tienen que verse, tienen que volver a obedecer a Dios, tienen que arrepentirse. El problema es igual. Usted necesita que sus pecados sean borrados y no juzgados por Dios. Yo no sé si ustedes, pero yo sí. Yo necesito mis pecados que sean borrados. ¿Por qué? ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es que Cristo padeció? Sufrió por mí. Él tomó mi lugar, literalmente tomó mi lugar. Dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque Él era el único que había calificado para tomar. Mira, si tú mueres por tus propios pecados, tú terminas condenado. Ahí está el problema. ¿Por qué? Cristo fue el único que nace. Mira, toda la celebración, todo el asunto de las Navidades que estamos celebrando, con todo respeto, no es Santa Claus. Pero es la encarnación de Dios. Que quiere decir que Dios es espíritu, nosotros somos seres humanos, Él es infinito, nosotros somos finitos, no hay forma como relacionarnos e identificarnos con un espíritu. So, Dios lo que Él hace, Él envía su persona, ahí donde nace la Trinidad, en Cristo Jesús. Él viene enviado por el Espíritu Santo al vientre de la Virgen María. Ella es sagrada, declarada sagrada, santificada. Él nace en forma de ¿qué? De ser humano. Ahora nos podemos identificar con Él. Y Cristo dijo, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice Cristo. Y Él vive en esta tierra una vida perfecta, sin pecar, a pesar de todos los abusos. Alguien viene y te da una bofetada. ¿Cuánto usted le va a decir? Oh, gloria a Dios. Y le voltea, pégame la otra. A ver, ¿quién es? ¿Voluntarios? Viene y te da una patalada y tú dices, ay, gracias. Al otro lado, por favor. Muy pocos de nosotros estamos dispuestos a eso. Alguien te viene y te grita en la cara y tú dices, ay, gloria a Dios, es como música a mis oídos. Te viene a maldecir y dice, ay, gracias por esa bendición. La verdad es que nosotros no somos capaces, muchas veces, ¿no? Pero Cristo sí. Él mostró vivir la vida nuestra en una forma que no importaba, venga lo que venga, cuesta lo que cuesta, si le cae gordo o no le cae gordo. Él caminó rectamente, justo delante de Dios y delante del ser humano, y le mostró el camino de vivir una vida perfecta en un mundo corrupto, absolutamente corrupto, pecaminoso. Él vivió la vida nuestra y fue a la cruz y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el único que podía morir por nosotros. El hombre muere por sus pecados, termina condenado. Cristo muere por sus pecados, Él termina salvado. Ahí está la diferencia. Y con todo respeto, ¿y cuándo van a dejar ustedes predicar el Evangelio? A ver, ¿cuándo va a dejar el hospital atender a los pacientes? Cuando tú vas a un restaurante a comer, ¿tú esperas que te van a dar un plato de aire? No tiene sentido. Cada institución tiene su propósito. El nuestro es el Evangelio. De compartirlo con los amigos, los conocidos, los vecinos y aún los enemigos. Y orar por nuestros queridos. Y orar. Cuando ya te dejan ya no te quieren hablar, sigue orando, pidiéndole al Señor, ¿no? Sigue intercediendo. Y el momento dado, Dios viene. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes escucharon el Evangelio la primera vez, la primera vez? Y dijiste, me rindo, Señor. Muy pocos. La mayor parte hemos escuchado el Evangelio, ¿quién sabe cuántas veces? Antes de llegar, me rindo, Señor. Pues no espere algo diferente de tus seres queridos tampoco. Seguimos orando, intercediendo, hasta que llega el momento donde Cristo toma el corazón de esa persona y le aprieta el corazón. Y él y ella entiende, arrepentíos, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Padre, en esta mañana, en cuanto tú nos has hecho este reto, este desafío en nuestros corazones de comprender
que no existe la posibilidad bíblica de encontrarnos abrigados con la indiferencia. Tenemos que responder a tu mensaje, sí o no. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que toque nuestros corazones para responder y afirmar que tú eres el Salvador de nuestras almas. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.